a hablar de la isquemia silenciosa. ¿Pero de qué se trata? Bueno, el experto es quien nos va a contar, el doctor Luis Diego Solís. Un placer tenerlo, doctor. Muy buenos días. Hola, Patricia, un gusto. Doctor, ¿qué es la isquemia? Mira, isquemia, bueno, empecemos por cómo funcionan los órganos, ¿verdad? Sabemos que todos los órganos necesitan un combustible. Ese combustible viene en la sangre. La sangre está oxigenada, te lleva el oxígeno a los diferentes sitios y eso le da la función a cualquier tejido del cuerpo. Y el corazón no es la excepción. El corazón es un músculo. Entonces, este músculo lo que necesita es que le llegue suficiente oxígeno, suficiente sangre para que haga su función adecuadamente. Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos que acá, digamos que este es un tubito, ¿no? Y este tubo es el que nos dice qué cantidad de agua le va a llegar a la sangre, al corazón, perdón, cuánta sangre le va a llegar al corazón. Entonces este nos dice con una manguerita que viene para acá y le decimos al corazón, tengo que latir más rápido o tengo que latir a 60 latidos por minuto, voy normal, estoy en reposo, no necesito mucha cosa, entonces no tenemos que abrir mucho la llave. El corazón va a oxigenarse con poquita sangre que le llegue, ¿no? Claro. Pero resulta que si yo necesito ir más rápido, si yo de repente tengo que acelerar la frecuencia cardíaca porque tengo que correr o lo que sea y necesito acelerarme, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un poquito más la llave. Al abrir la llave llega más sangre al corazón y entonces este tejido se va a beneficiar de ese oxígeno que está llegando en mayor cantidad y va a hacer su contracción de forma adecuada. Pero ¿qué pasa? Si yo en algún lugar del recorrido, yo abro la llave y la abro adecuadamente, pero en algún lugar del recorrido tengo una obstrucción, un taco en la manguera que lleva la sangre. Digamos que tengo un taco aquí de, qué sé yo, sarro que se pegó ahí y no me llega suficiente flujo sanguíneo. Entonces, por más que abra la llave, no me va a llegar acá. ¿Qué va a pasar con el corazón? El corazón va a decir, necesito más, pero no me llega suficiente porque aquí tengo una obstrucción, o tengo una obstrucción acá en la arteria o en algún sitio, ¿no? Entonces, como no llega, él no va a hacer su función adecuadamente. Ahora, perdón, doctor, en el momento que no llega, en ese momento que no está llegando, no hay una manera, no hay síntomas, es decir, no nos podemos dar cuenta que eso está pasando. Claro. ¿Siempre la isquemia es silenciosa o no? No siempre, más bien es raro que sea silenciosa. Entonces, como te decía, la isquemia es básicamente eso, no le llega suficiente sangre, suficiente oxígeno, pero usualmente el corazón va a decir, no, yo necesito más, necesito avisarle a esta persona que de alguna manera necesito más. Entonces, usualmente eso se manifiesta con dolor, lo que conocemos como angina de pecho, dolor en el tórax. ¿Y ese dolor es? Típicamente lo describimos como un dolor torácico que es opresivo, retroesternal, mal definido, que te produce otros síntomas como palidez, sudoración, te sentís mal. Muchas veces se irradia a la mandíbula, al cuello. Mucha gente dice que las caries le duelen cuando tiene ese dolor, le duele el hombro. Entonces ese es el dolor típico, pero no siempre el dolor es el dolor típico. Entonces puede ser que se manifieste de otras maneras y entonces cuando llamamos que la isquemia es silente es cuando realmente se manifestó de una forma que no es típica y entonces tal vez se confunde con otra cosa. Entonces puede pasar dos cosas. Tal vez la persona, digamos que es una persona diabética, hipertensa, que la inervación del corazón está alterada y entonces como está alterada su inervación no siente esa sensación. Entonces tiene la isquemia, el corazón está funcionando menos, pero no tiene cómo avisar porque no tiene cómo que llegue. O la otra posibilidad es que la persona tal vez lo siente, pero minimiza los síntomas. Entonces dice, tal vez voy a hacer menos ejercicio para no sentirlo. Exacto. Y ya se queda ahí tranquilo. Ahora, ¿esto es progresivo o esto me pasa así? Las dos cosas pueden pasar. Entonces, de hecho, por ejemplo, esto es lo que pasa dentro de las arterias. Entonces, viste las arterias y cómo llegaba la sangre a los diferentes sitios del corazón. Correcto. Entonces, normalmente, si yo tengo una arteria principal dañada, pues es mucho el tejido del corazón al que no le va a llegar el oxígeno y eso es más peligroso. Si tengo una arteria ya distal, que está ya en una zona muy pequeñita, pues probablemente es muy poco el tejido que está lesionado. Esto es lo que termina pasando. Esta es una arteria que tiene un flujo normal, ahí no hay ninguna obstrucción. Pero vemos que esta está obstruida por una placa ateromatosa, y ahí se ve como que si fuera grasa, y entonces esto no permite la pasada de sangre, ¿verdad? Eso hace que cuando aumentan los requerimientos, cada vez que la persona aumenta sus requerimientos de oxígeno, porque está haciendo ejercicio, porque se lleva un susto, lo que sea, un colerón y le da el dolor de pecho, no llega suficiente sangre y siempre se manifiesta de la misma manera. Pero si la persona para de hacer la actividad,
Cuando está en reposo, probablemente los síntomas ceden. Sin embargo, esta placa se podría romper y hay cosas que predisponen a que se rompa. Entonces, cuando se rompe, puede producir una obstrucción completa de la arteria. Cuando eso se rompe y te produce una obstrucción completa, te produce síntomas agudos y si por mucho tiempo no llega nada de sangre al territorio que se irrigaba, te provoca un infarto. Y eso es lo que conocemos como un infarto. Ahora, ¿quiénes son candidatos, digamos, a que pueda padecer de una isquemia? Cualquier persona, pero en realidad tenemos factores de riesgo que predisponen a esto, que se formen placas de ateroma. Entonces, las personas que son obesas, que son hipertensas, que no tienen adecuado control de sus patologías, los que sean diabéticos, todos estos factores de riesgo, el tabaquismo, por ejemplo, que es uno importantísimo, son factores de riesgo que van predisponiendo a que se nos llenen las arterias de placas, no solo las del corazón, las de todo el cuerpo, pero en el corazón específicamente nos aumentan el riesgo de que la obstrucción nos provoque angina, isquemia y por ende el riesgo de tener un infarto. Ahora, ¿puede esto alterar el ritmo cardíaco? Es decir, ¿vamos a sentir que hay un ritmo alterado o no? No tanto, digamos, una de las manifestaciones que podrían aparecer cuando esto sucede es que aparezcan arritmias. Si eso es cierto, no es tan frecuente. Usualmente cuando ya se manifiestan las arritmias es porque ya tenemos una zona de cicatriz, porque alguna zona se infartó, tenemos un infarto, o porque la isquemia fue tan sostenida y tan marcada que produce un daño en el tejido en ese momento y induce una arritmia. ¿Qué es el problema de estas arritmias cuando suceden? Que usualmente son arritmias peligrosas. Entonces, una persona que se somete a isquemia muy severa, de forma sostenida y que no fue controlada, y entra en una de estas arritmias peligrosas, tiene riesgo de caer en una muerte súbita. Eso le iba a preguntar, porque no me queda tan claro, ¿verdad? Uno pudiera padecer de isquemia, digamos, un montón de tiempo o de varias isquemias. No sé si a isquemia se le llama exactamente como a la crisis o a la situación, o es que, ¿verdad?, padezco de varios cuadros, o la isquemia en el momento que me diagnostican hay que corregir. Ok, cuando te lo diagnostican hay que corregirlo. El punto es que en este escenario en el que la placa está ahí establecida, digamos que aquí tenemos una obstrucción del 70% de la luz de la arteria. Quiere decir que esta persona probablemente cada vez que antes caminaba 500 metros tranquilamente y no le pasaba nada, o corría y hacía ejercicio, pero ya ahora tiene esta obstrucción, entonces cada vez que camina 100 metros va a empezar a darle los síntomas de angina o la falta de aire o la sensación esta extraña y deja de hacer la actividad y eso va a ceder, porque esto es una placa estable, es una placa que se va a mantener ahí, la obstrucción no va a cambiar. Si no controlas tus factores de riesgo, pues va a hacerse más grande y va a empeorar el caso, pero la placa va a estar ahí. Entonces, cada vez que aumentas los requerimientos de oxígeno en el corazón, esa vez vas a tener la isquemia y ahí vas a manifestar los síntomas. Cuando dejas de hacer lo que sea que estabas haciendo, se quitan los síntomas. El riesgo sigue siendo el mismo, de que se te rompa y te provoque un infarto. Pero lo que tienes que hacer es, cuando está en este estadio, o idealmente cuando está en este estadio, controlar todos los factores de riesgo para que esto no pase. Y ese es el mensaje principal, clarísimo. Claro. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por compartir con nosotros. Con gusto. Que pase un feliz día.